Continuamos grabando en esta sesión. No ha habido ningún problema, afortunadamente. Prendí la luz para que nos veamos todos bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre la meiosis. Y la meiosis, en el fondo, vuelvo a repetir, es un proceso que se da única y exclusivamente para formar las células femeninas y células masculinas que se llaman gametos. Bien, si pudiéramos en el fondo definir la meiosis en el fondo, la meiosis es simplemente una reducción de material genético, ¿ya? Es decir, estamos del estado 2N46, a través de la meiosis llegamos a 2N, ¿ya? Perdón, N, que en este caso sería un estado haploide o reducción de material genético. Entonces, este proceso de la meiosis en el fondo es muy curioso porque primero que nada, la meiosis, si ustedes la comparan con la mitosis, la meiosis, primero que nada tiene dos, o sea, vámonos de otra manera, se caracteriza por tener dos divisiones celulares dentro de su proceso, ¿ya? Por lo tanto, la meiosis podríamos decir que da origen, en primera etapa, a una meiosis, ¿ya? Y a otro proceso de meiosis también, ¿ya? Meiosis, es decir, hay dos divisiones dentro de este proceso que se llama, dentro de este proceso que se llama meiosis, ¿no? Vuelvo a reiterar, voy a volver a poner esto y ordenarlo para que les quede más claro. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo ponemos acá, entonces, meiosis, la meiosis consta de la meiosis 1, y la meiosis consta de un segundo proceso, de una segunda etapa que se llama meiosis 2, es decir, consta de dos procesos de división celular. Ok, entonces, gracias a este proceso de meiosis 1 y meiosis 2, es que si se dan por completo todos los procesos que están acá con meiosis 1 y meiosis 2, yo voy a tener al final el resultado de gametos masculinos y gametos femeninos. Veamos entonces, como tal, la primera división celular que se llama meiosis, ¿no? Meiosis 1, ¿ya? Meiosis 1. Voy a nombrar solamente las etapas. Meiosis 1. Vamos a poner la meiosis 1. La meiosis 1. ¿Qué etapas tiene la meiosis 1? Tiene varias etapas que están indicando el movimiento de todas las estructuras de una célula. Por ejemplo, tiene la primera etapa que se llama profase. Si estamos en la meiosis 1, las etapas serán todas con el sufijo 1. Por lo tanto, aquí vamos a tener ya la profase, que en este caso sería 1. La segunda etapa que viene a continuación es la metafase. Metafase 1, porque estamos trabajando la meiosis 1. La tercera etapa siguiente se llama anafase. Anafase 1, y finalmente terminamos con la telofase, que significa distancia. Telofase 1. Entonces, si hablamos de la meiosis, recordando un poco, la meiosis se divide en dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Entonces, si ponemos acá la meiosis 2, entonces las etapas también serán exactamente iguales. La diferencia es que en vez de llamarse 1, se van a llamar las mismas etapas, pero se van a llamar en 2, ¿no? Es decir, aquí está la 1, y al otro lado entonces será el equivalente. La diferencia está en que van sucediendo movimientos que son los que tenemos que entender después dentro de la célula. Entonces aquí tendríamos entonces la profase 2, la profase 2, la metafase 2, la metafase 2, ¿ven?
la anafase 2, que es exactamente igual, pero tienen la segunda etapa, anafase 2, anafase 2 y finalmente la telofase 2. Telofase 2. Para que exista entonces realmente la meiosis como proceso finalmente, es decir, la meiosis completa como tal, deben cumplirse estas etapas que en el fondo nosotros la llamamos la primera división celular, meiosis 1, la segunda división celular es la meiosis 2. Cuando yo hablo de división celular es que estoy hablando de la división del material genético, de la división del material genético, ¿correcto? División del material genético, es decir, de la cantidad de ADN que tiene cada célula se va a comenzar a dividir. ¿Ok? Bien. Lo otro importante, dentro del resultado final, ¿no es cierto? Dentro del resultado final, esto lo vamos después a ver en la guía que les voy a hacer. ¿Cuál es el resultado final que me va a dar a mí en el caso de la gametogénesis y espermatogénesis? Yo en cada meiosis 1, meiosis 1 más meiosis 2, ¿ya? Meiosis 1 más la meiosis 2, yo como resultado final voy a obtener, ¿ya? 4 células. 4 células. Perfecto. ¿Cuántas células obtenía yo en una mitosis como resultado? Por cada mitosis. ¿Se recuerdan? Aquí en ese momento tenía 2. Vean ahora lo que sucede en la meiosis. Yo obtengo finalmente 4. Por lo tanto, de una célula, ¿ya? De una célula yo finalmente, después de todo este proceso, ¿ya? Después de todo este proceso, meiosis 1, meiosis 2, esta célula, mediante estas etapas que yo les acabo de nombrar, me va a dar origen entonces a 4 células sexuales, que en este caso son ovocitos. Pero después vamos a ver, en el caso de las mujeres, que es distinto, ¿no? Aquí tenemos entonces 4 células. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre es exactamente igual. En el hombre, obviamente, también pasamos por meiosis, porque el proceso de meiosis forma gametos masculinos, ¿sí? Y su resultado final, a través de estas dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2, me da como resultado también 4 células especiales. Es decir, yo parto con una célula, ¿no es cierto?, de base, y finalmente que tiene 2N, es decir, tiene 46 cromosomas, igual que el anterior, pero después de estas etapas sucesivas de la meiosis 1 y meiosis 2, cada una de las células va a dar origen entonces a una célula especial, que se llama en este caso, ¿ya? Que se llama en este caso, ¿cómo se llama? Espermatocito, espermatogonio, espermatozoide, ¿no? Por lo tanto, la diferencia ahora entre el resultado de la meiosis en la mujer y el resultado de la meiosis en el hombre, la diferencia es que en el hombre va a dar origen a 4 células que se llaman espermios, que es en el fondo la espermatogénesis, pero todos están habilitados, es decir, todos funcionan, son todos funcionales. Los 4 están listos para ir a fecundar. ¿Ya? De una célula nacen 4. Imagínense la cantidad de espermios que generamos los hombres. ¿Ya? Calculen ustedes, que ya se sabe, y bueno, y de hecho se hacen exámenes para ver cuando uno tiene dudas si eso no apto para engendrar hijos, cuando la pareja, habiendo contacto sexual, ¿cómo se llama? Habiendo penetración y eyaculación, todos esos procesos, la mujer, la pareja no queda embarazada, por lo tanto empiezan a buscar cuál sería la causa, ¿no? Puede ser la mujer como puede ser el hombre. Y en el caso del hombre particularmente, existe un examen que se llama espermatograma, que en el fondo es sacar una muestra de semen. El semen generalmente son 3 a 4 ml, ¿ya? De líquido seminal, y se calcula que hay, por cada ml de semen, hay 1.500.000 de células masculinas, espermatozoides. Por lo tanto, en el total habrían 6 millones. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí en ese momento? Ellos tienen que ver el tamaño, tienen que ver la movilidad, tienen que ver si viene alguna malformación en los espermios,
o simplemente si la persona tiene algún problema más serio todavía, ¿ya? Es que no produzca espermios o no produzca la cantidad suficiente de espermios. Entonces, eso se llama espermatograma, ¿no es cierto? Y en el caso de la mujer, ¿cuál es la diferencia con la mujer? Yo voy a hacer a la mujer aquí arriba, partiendo también de una célula, que tiene 46 cromosomas, que no es una célula que se diferencia, ¿no es cierto? Que después va a ser, esto tiene 46, finalmente también a través de este proceso me va a dar origen a 4 células, pero la diferencia es que una de ellas, las otras son más pequeñas, ¿ya? También se me producen 4, pero de las 4 solamente una es la que está apta para poder ser fecundada, que es esta que está aquí. Y esto es lo que nosotros llamamos el ovocito. Por lo tanto, fíjense, por cada proceso de meiosis que hay en una célula para formar un ovocito, exactamente igual, 4 células, 4 células. La diferencia es que de las 4 células, en el caso de la mujer, una sola está apta y las otras después se reabsorben. En el caso del hombre, ¿sí? En el caso del hombre, finalmente las 4 están aptas funcionales. Esa es otra diferencia importante. ¿Ok? Bien. Esto es simplemente las generalidades de los procesos de meiosis y mitosis. Ya explicamos la mitosis, ahora estamos explicando la meiosis. ¿Ok? Bien. Y todo esto sucede, ¿cuándo comienza todo este proceso de meiosis y mitosis? Este proceso de meiosis y mitosis parte ya prácticamente, o las células, o las primeras células, diciéndolo de otra manera, voy a borrar acá, las primeras células en el fondo, que aparecen como células especializadas ya, como células especializadas para la fecundación, están en el periodo fetal, es decir, cuando estamos dentro del útero de nuestra madre. Ahí es donde entonces en el periodo fetal, es decir, nosotros intrauterino, vamos a ponerlo más abajo, dentro del útero, intrauterino, uterino, ¿no es cierto? Cualquiera sea el sexo que tengamos, sexo masculino o sexo femenino, ya se forman las primeras células. Es decir, comienza ya el ovario de la mujer. Y obviamente ya tienen que estar formados los ovarios, por lo tanto estamos dando un proceso que está más allá del tercer mes de formación, se desarrolla en cuarto y quinto o sexto mes hacia adelante. Entonces, genera células que se llaman, en este caso, se llaman ovogonias. ¿Qué son en el fondo huevos? Ovogonias. Y en el caso de del hombre serán espermatogonios. Espermatogonios. ¿Ya? Perfecto. Ovogonios y espermatogonios. Estas primeras semillas, porque son células germinales, crean ustedes que son semillas, entran en un espacio, en una etapa de silencio, en una etapa de tranquilidad, en una etapa en que no pasa absolutamente nada. Ellos están, en el caso de las ovogonias, encerraditas en el ovario y y los espermatogonios encerraditos en los testículos chiquititos que tenemos fetalmente. ¿Ya? ¿Cuándo se despierta todo este proceso? ¿Cuándo se retoma nuevamente este proceso? Y que lo vamos a llamar espermatogénesis u ovogénesis, espermatogénesis u ovogénesis en el caso de la mujer, va a ser ¿cuándo? Cuando nosotros empecemos el periodo que se llama de pubertad, es decir, en el hombre y en la mujer, generalmente la mujer es más precoz que el hombre, hablemos entre los 11 años en adelante, ¿ya? Promedio de 11 años, empieza el despertar de estas semillas en el fondo, y empieza el proceso de meiosis, es decir, del ovogonio finalmente yo voy a obtener después, la etapa siguiente de la ovogonia, la voy a obtener después más adelante y hasta que al final voy a tener un ovocito primario, un ovocito secundario, como quieran llamar, dependiendo de la etapa, lo mismo que con los espermios. Y esto se debe a que, en el caso de la pubertad, ¿ya? Pubertad, que es la madurez de nuestro organismo, pubertad, que ocurre en todos los seres vivos, animales. Diferencia es que nuestro proceso de pubertad, como vivimos más tiempo, nuestra edad más o menos es entre 11 años hacia arriba, ¿ya? Hasta los 15, 16 años que ya estamos maduros, 17 estamos maduros sexualmente, es decir, ¿podemos procrear? Por supuesto que sí.
En el caso de los animales, que por ejemplo un gato, un perro que no viven, no viven 80 años, no viven 75. Hoy día estamos en un promedio de vida aproximadamente mujeres 80, mujeres 82, 83, hombres promedio 78 por ahí, ¿no? Hay diferencias. Como nosotros tenemos un periodo de vida más largo, estos periodos empiezan más tarde. Porque nosotros no necesitamos esos procesos que tienen los otros animales, en el caso de los gatos, los perros que pasan por periodos de celo. Aquí voy a decir una palabra que es, me van a culpar las damas, pero todos los meses la mujer, mediante un proceso que se llama menstruación, y más que la menstruación, el problema no es el problema, el fenómeno de la ovulación, es decir, es la producción de un ovocito, ¿ya? O sea, ahí se da la espermatogénesis, la ovogénesis. Eso dura aproximadamente 28 días. Todos los meses, a contar del día que ustedes ya comenzaron a contar su primera menstruación, están constantemente produciendo un ovocito, es decir, la posibilidad que ustedes pueden tener de tener un hijo es cada 9 meses, ya salvo los casos en los cuales se da también el caso de que no solamente liberen un ovocito, sino que liberen varios, y ahí se explican entonces los mellizos, los trillizos, cuatrillizos, ¿no? Pero eso es un caso aparte. Entonces, lo importante de esto es que en la pubertad, estas ovocanios y espermatogonios despiertan, es decir, gracias a las hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que son elaboradas por nuestros órganos que se llaman glándulas endocrinas y que obviamente producen un cambio en nuestro organismo. Es decir, en la mujer y en el hombre hay cambios físicos y psíquicos gracias a qué? A la producción de estas hormonas que son liberadas al torrente sanguíneo y que empiezan a hacer un montón de cambios. Si no me equivoco, creo que vimos ya un video la vez anterior o la primera vez, en la cual existe todo un proceso de cambios violentos. Es decir, tanto la mujer como el hombre en ese promedio no sabe cómo ajustarse a la realidad porque su organismo recién está empezando como que saliendo de la niñez y entrando a la juventud. ¿Ya? Es un proceso complejo porque tiene muchos cambios. En el hombre, por ejemplo, empieza a aparecer el tono de voz más grueso, empieza a aparecer el vello en la cara, el bigote, ¿ya? Empieza a aparecer la mayor masa, la capacidad de la mayor masa muscular, perdón, la pelvis estrecha en el caso del hombre y la espalda se ensancha, ¿ya? El vello pubiano, el vello axilar, ¿ya? El vello pubiano que recubre los genitales externos, que eso es un vestigio del origen que traemos desde muchos años atrás. Fíjense ustedes que nuestros primeros antecesores eran bastante peluditos, ¿ya? Y después con el tiempo hemos ido perdiendo el pelo porque generamos, o sea, usamos ropa. Bueno, entonces, todos esos cambios, ¿ya? Hasta que la mujer en el fondo queda apta para ser fecundada desde la primera, generalmente no de la primera menarquía que se llama, que es la primera menstruación, ni tampoco el hombre va a dejar, probablemente sí, pero por el tipo de espermios que produce, que son espermios todavía inmaduros porque están en un proceso de formación, también pueden dejar, de hecho hay casos de embarazos prematuros de 11, de 12 años, ¿no? Han sido muy bullados y ahí viene todo un problema para adelante. Entonces, vean ustedes todo lo que pasa acá en este proceso que se llama espermatogénesis y ovogénesis, cuya principal función es mantener la especie. ¿Qué significa? Que nuestra especie como seres humanos, hombre y mujer, no se pierda en el tiempo. No se pierde en el tiempo. Hoy día escuchamos de los animales, que cierto tipo de animales, cierta especie de animales está en periodo de extinción. Significa que probablemente en esos 100 individuos que tienen ya ubicados, supongamos, pensemos, 100 elefantes, tenemos el riesgo que hayan 80 elefantes machos y hayan 20 hembras solamente. O simplemente nos vamos al extremo, nos queda una hembra para 79 elefantes. Se muere la hembra, no hay más posibilidad de engendrar nuevas especies. Entonces, nosotros, gracias a ese proceso, que lo vamos a ver más adelante, que se llama fecundación, y que está dentro del proceso que se llama reproducción humana, es porque estamos vivos, porque todas las veces están naciendo tantos niños como también fallecen tantas personas y van desapareciendo. Y trata de mantenerse siempre un equilibrio entre los nacimientos y las defunciones. Y con eso también podemos avejentar una población. Si nacen menos niños, vamos quedando más viejos, lo que está pasando con nosotros.
¿no? Todo por problemas económicos, hoy día problemas sociales, culturales, todo eso influye. La media vuelta que me di, pero es importante que vayan abriendo los ojitos de muchas cosas que les van a pasar más adelante, que van a tener que tomar decisiones ustedes como personas más adultas, ¿no? Como personas jóvenes adultos, o adultos jóvenes, como se llama. Entonces, yo quiero llegar hasta acá en este caso, ¿ya? Habiéndoles hecho la distinción entre mitosis y meiosis. La mitosis ocurre exclusivamente en células somáticas y cuya función es desarrollo, crecimiento y regeneración, ¿no es cierto? El otro tipo de división celular se llama meiosis, cuya principal función y sentido es la reproducción o la formación de células sexuales, óvulos y espermios. Ambos tienen funciones distintas, ¿no? Ya expliqué lo que eran las células mitóticas y las células meióticas. En el fondo, estamos hablando de óvulo y espermio para mantener la especie a través de la reproducción y por lo tanto la fecundación. Más adelante yo les voy a explicar, en la guía les voy a poner ahí, vamos a ir viendo, después de este proceso, vamos a ir viendo el proceso de fecundación. Y dentro del proceso de fecundación, que es la unión de estos dos óvulos, la unión de este óvulo con este espermio, es decir, el ovocito que tiene su núcleo y que tiene 23 cromosomas, se va a unir entonces con el núcleo, ¿ya? Con el núcleo de un espermio, perdón, el espermio que lo vamos a hacer de esta manera, ¿ya? Que en su interior también tiene un núcleo y tiene 23 cromosomas. Estos dos núcleos se van a juntar en una sola célula, ¿ya? Y se van a unir estos dos núcleos y van a formar, en vez de 23, ya están formando un individuo que tiene 46. Y aquí comienza la historia de la vida, en el fondo, a través de este huevo o cigoto, que lo vamos a llamar huevo cigoto, que es cuando ya el huevo, el ovocito, ha sido fecundado por el espermio. Y de aquí para adelante comienza la diferenciación celular. Significa que las células, en un principio, las mitosis van a ser muchas y muy rápidas. Que en un principio, por ejemplo, somos una célula que es el ovogonio fecundado, ya está fecundado. Este se tiene que dividir en dos, ¿ya? Acá está el otro núcleo. Este se tiene que dividir en cuatro, es decir, 4. Estos 4 que hay aquí se van a dividir en 16 y así sucesivamente. Así sucesivamente van a ir formando diferentes conglomerados de células, ¿ya? Hasta formar, obviamente, lo que se llama una mórula. No me quiero adelantar mucho a esto, pero esto es lo que partió del origen de la unión de una célula que se llama cigoto. ¿Ya? Y de aquí, de este conglomerado de células, va a empezar también a haber diferenciaciones entre las células y van a formar los tejidos, el tejido nervioso, el tejido muscular, el tejido hepático, va a empezar a formarse los órganos, pero todo parte de una célula que tiene la misma información genética del padre y de la madre, y obviamente en el momento ya del nacimiento o antes del nacimiento, estas células, algunas se van a diferenciar en células sexuales. Y es por eso entonces que en vez de tener 46 cromosomas, cuando se diferencian estas células a ser células sexuales, dividen su material genético y quedan con la mitad, es decir, N. 46 son 2N. N es 23. Si yo tengo un N más N, voy a formar 46, es decir, 23 más 23, 46. Chicos, esto quiero por ahora, porque el resto se los voy a explicar y me interesa ir preguntándoles en la clase si van entendiendo y reiterarles nuevamente la participación y que vayan a clase, que participen en la clase, que no guarden silencio, que no me dejen hablando solo, por favor, porque es lo más desagradable que hay. Los únicos perjudicados, si hablamos de perjudicados, son ustedes. No porque estemos en una situación especial hoy día que nos amerita estar encerrados y no nos veamos, eh, las evaluaciones siguen exactamente igual, los criterios de evaluación exactamente igual. Por lo tanto, pensemos que ya estamos en un primero o segundo medio y que por lo tanto nos faltan 2 años más para salir de cuarto, o sea, estaríamos saliendo el próximo año probablemente, y si queremos aspirar a algo más, a esa hora es cuando tenemos que empezar a trabajar de antemano para no lamentar después la pérdida del tiempo, entre comillas, ¿no? Porque cada uno tiene derecho a ocupar el tiempo en lo que requiera. Pero la diferencia está que la sociedad no te va a preguntar después en qué hiciste en ese momento. La sociedad te va a castigar y te va a poner en el lugar que corresponde. Tanto esfuerzo hiciste, tanto vas a recuperar. Si no hiciste ese esfuerzo alguno, no existen los milagros. Chicos, muchas gracias, que estén bien y tengan un buen fin de semana.